Olía el humo a 2 millas de distancia. No era humo de leña, ni de fogata. Era del otro tipo. El que lleva el olor a pintura, tela y cosas que pertenecen a una casa y que nunca deberían quemarse. Scout también lo olió y cambió de paso sin que se lo pidieran, pasando del trote suave a algo más rápido, algo con propósito. Y el desconocido lo dejó correr porque el caballo sabía la diferencia entre el humo que alimenta a la gente y el humo que les quita cosas. El pueblo de Whitfield se asentaba en un valle entre 2 lomas bajas con un arroyo que lo atravesaba y que captaba el sol de la tarde y lo convertía en algo digno de contemplar. El desconocido había estado allí antes, 7 años atrás, una vida diferente, una vida que había plegado y guardado en un lugar dentro de sí mismo que no visitaba excepto cuando el camino lo traía de vuelta a ella sin preguntar. Bajó la loma y el pueblo se abrió ante él y el humo salía del extremo norte de la calle. Una casa, una casita con porche, jardín y una cerca que él mismo había construido 7 años atrás, cuando era otro hombre con otro nombre y una mujer a su lado que le hizo creer que podía dejar de montar a caballo. La casa había desaparecido. La estructura seguía en pie, negra y esquelética contra el cielo, con humo que se elevaba de las vigas en finas hebras grises. El jardín estaba pisoteado. La cerca estaba rota. Y en medio de la calle principal, a unos 50 metros de lo que quedaba de la casa, 3 personas estaban encadenadas a un poste. Una mujer, 2 niños, pesadas cadenas de hierro enrolladas alrededor del poste con los brazos extendidos por encima de sus cabezas, los eslabones gruesos y oxidados, el tipo de cadena que se usa para el ganado, no para las personas. La mujer era joven, de unos 30 y pocos años, con el pelo oscuro cayéndole sobre la cara y el vestido rasgado en el hombro. Los 2 niños estaban apretados contra ella, un niño de unos 5 años y una niña de unos 3, sus bracitos sujetos por la misma cadena, sus rostros inexpresivos con el vacío particular de los niños que han gritado hasta quedarse sin fuerzas para gritar. El desconocido detuvo a Scout en el extremo sur de la calle. El caballo se plantó y tembló, y el desconocido puso su mano en el cuello del animal y sintió que su propia mano temblaba, y no supo si era el caballo o él. La conocía. Conocía la forma en que su cabello caía sobre su rostro. Conocía la línea de su mandíbula y la forma de sus hombros y la manera en que mantenía la barbilla en alto incluso cuando todo se derrumbaba. La conocía porque hacía 7 años la había amado y ella lo había amado y habían construido esa casa juntos y él se había marchado porque el camino lo llamaba como siempre lo llamaba y ella lo había dejado ir porque entendía lo que él era incluso cuando él no lo entendía. Su nombre era Catherine. Catherine Avery cuando la conoció Catherine todavía, por lo que él sabía porque nunca le había dado su nombre. No tenía un nombre para darles a los niños. Miró al niño, de 5 años, cabello oscuro, ojos azul grisáceos, una mandíbula que ya se marcaba en una línea que el extraño reconoció porque la había visto en cada espejo por el que había pasado. El niño tenía su rostro. La niña era más pequeña, de 3 años tal vez, con los rasgos de su madre y los ojos de su padre. Esos mismos ojos azul grisáceos que miraban el mundo como si lo leyeran. 7 años. Él había estado ausente 7 años, y ella nunca había enviado noticias, y él nunca había regresado. Y en esos 7 años ella había tenido a sus hijos y los había criado sola y había construido una vida en la casa que él la había ayudado a comenzar. Y ahora la casa estaba en llamas y ella estaba encadenada a un poste en la calle donde una vez él había cargado madera sobre su hombro y planeado un futuro que no tuvo el valor de vivir. Desmontó. No ató a Scout. El caballo se quedó donde estaba, observando, temblando, leyendo el cuerpo del extraño como el caballo leía todo, y comprendiendo que lo que estaba sucediendo en ese momento era diferente de cada pueblo al que habían llegado. 6 hombres, armados con escopetas, rodeaban el poste. Observaban a la multitud, no a la mujer encadenada, porque la multitud era el público y la cadena, el espectáculo. El desconocido se acercó. No caminaba como solía hacerlo, sin prisa, con paso firme, observando el ambiente. Caminaba rápido. Sus botas golpeaban la tierra con fuerza, y el sonido resonó, y los 6 hombres se giraron y lo vieron venir. Algo en su forma de moverse hizo que 2 de ellos retrocedieran antes de que dijera una palabra.
Se detuvo a 3 metros del poste. Miró a Catherine. Ella lo miró. Sus ojos se abrieron de par en par, y luego aún más. Y entonces algo se abrió en ellos y los inundó. Y dijo su nombre. No un nombre. La palabra que había usado para él. La única palabra. Tú. Yo. Tú regresaste. Yo regresé. El niño lo miraba. El niño con el rostro de su padre, la mandíbula de su padre y los ojos de su padre. El niño no sabía quién era. El niño nunca lo había visto. El chico miraba a un desconocido con un poncho y no veía más que a un desconocido. Desencadena a mi familia, dijo el desconocido. No se dirigía a Catherine. Se dirigía a los 6 hombres. Su voz era baja y monótona, y el camarero que observaba desde dentro del salón diría después que era lo más silencioso y fuerte que jamás había oído. El más grande de los 6 hombres, un hombre con barba roja y una cicatriz en la nariz, miró al desconocido y sonrió. ¿Tu familia? ¿Mi familia? Desencadenalos ahora. Señor, estos 3 son propiedad del señor Vincenteal. La mujer tiene una deuda. La deuda está garantizada por ella y las personas a su cargo. ¿Quiere que los desencadene? Hable con el señor Earl. No estoy hablando con el señor Earl. Estoy hablando con usted. Y le digo que los desencadene o los enterraré a todos aquí mismo en esta calle. Los 6 hombres rieron. Todos ellos. El tipo de risa que viene de los números. 6 contra 1. Y la clase de confianza que viene de no haber conocido nunca a un hombre que dijera exactamente lo que pensaba. El extraño los dejó reír. Los dejó desahogarse. Observó cada rostro y memorizó cuáles reían más fuerte porque esos eran los que más creían en su propia seguridad y esos eran los que se derrumbarían primero cuando la seguridad desapareciera. ¿Quién es Earl? El extraño no les dijo a los 6 hombres, sino a Catherine. Vino hace 2 años después de que te fuiste después de todo. Su voz era ronca. 3 días gritando hacen eso. Compró el terreno alrededor del pueblo. Quería la casa. No la vendí. Dijo que debía dinero. Tenía papeles. ¿Qué papeles? Un préstamo. Dijo, pedí un préstamo para la madera para construir la ampliación. La habitación que construí. Se detuvo. Miró a los niños. La habitación que construyó para sus hijos. Los niños cuya existencia él desconocía. Nunca pedí un préstamo. Compré la madera con el dinero de la venta de la cosecha. Tengo los recibos. Están en la casa. Miró el marco humeante. Estaban en la casa. La desconocida miró las cenizas. 7 años de recibos. 7 años de registros meticulosos. Desaparecidos. Quemados a propósito para que el papel no pudiera luchar contra el papel. Quemaron la casa para destruir los recibos, dijo la desconocida. Quemaron la casa para destruirlo todo. Los recibos, la escritura, las cartas, hizo una pausa. Tus cartas. Él le había escrito 3 veces en 7 años. 3 cartas que no decían nada y todo a la vez. Cartas sin nombre arriba ni abajo. Cartas que decían, sigo aquí y lo siento, y el camino es largo, y pienso en el porche. Ella las había guardado, y ahora eran cenizas. La escritura, dijo la desconocida. ¿Dónde se archivó? Oficina Territorial de Tierras, 1879. Caterina Berry. 40 acres, incluyendo la casa en el acceso al arroyo. El archivo aún existe. Pueden quemar la copia, pero no pueden quemar la oficina territorial. Algo se movió en su rostro. Esperanza. No mucha. Un pequeño resquicio. Basta. Se volvió hacia los 6 hombres. Voy a preguntar una vez más. Desátenlos. El hombre de barba roja levantó su escopeta. Aléjese, señor. Última advertencia. El desconocido miró la escopeta.
Luego miró la cadena. Luego miró el rostro de su hijo. Su hijo que no sabía que era su hijo. Su hijo que estaba viendo a un desconocido discutir con 6 hombres por las cadenas de su madre y no entendía nada excepto que alguien había venido. Tienes niños encadenados a un poste. El desconocido dijo, mis hijos. Y le estás apuntando con una escopeta al hombre que va a liberarlos. Quiero que entiendas algo. Todo hombre que me ha apuntado con un arma está muerto o huyendo. Esos son los únicos 2 resultados. Elige el que quieras y elige ahora. La sonrisa del hombre de barba roja se desvaneció. No de golpe, sino poco a poco. Como la confianza se desvanece cuando se encuentra con algo que no puede calcular, bajó la escopeta. No porque el desconocido la hubiera sacado, sino porque no había sido necesario. Toma la llave, dijo el desconocido. El hombre de barba roja sacó una llave de su cinturón y abrió las cadenas. El hierro cayó al polvo y los brazos de Catherine cayeron, se desplomó hacia adelante y el desconocido la atrapó y la sostuvo. Los niños cayeron con ella y él estaba de rodillas en la tierra, sosteniéndolos a los 3. La mano del niño se aferraba a su poncho y la niña lloraba en su pecho y Catherine repetía su palabra, la única palabra. Tú. Scout se acercó y se paró junto a ellos, bloqueándolos. La vista desde la calle. El caballo bajó la cabeza cerca de los niños y les sopló aire cálido como siempre hacía con las cosas que consideraba suyas. El desconocido se puso de pie. Miró a los 6 hombres. Caminad hacia el sur. No volváis a esta calle. Caminaron. El hombre de barba roja fue el último. Dejó la llave en el suelo antes de irse. El pequeño gesto de un hombre que quería que constara que había cooperado al final. Llevó a Catherine y a los niños al salón. El camarero se llamaba Wheeler. Trajo agua, pan y una manta y no hizo preguntas porque algunas situaciones se explican por sí solas. Catherine se sentó en una mesa con los niños a cada lado, y el desconocido se sentó frente a ellos y miró el rostro de su hijo y el de su hija. Y los 7 años que los separaban también estaban sentados a la mesa, pesados, silenciosos e imposibles de ignorar. El niño comió el pan a pequeños y cuidadosos bocados, como comen los niños cuando han aprendido que la comida no está garantizada. La niña no quiso comer. Se sentó en el regazo de su madre con su rostro estaba pegado al cuello de Catherine y sus pequeñas manos se aferraban a la tela del vestido de su madre. Catherine la sostenía con un brazo y comía con el otro, con la coordinación experta de una mujer que llevaba 3 años haciendo todo con una mano libre. El desconocido las observaba. Vio al niño partir el pan por la mitad sin que se lo pidieran y darle el trozo más grande a su hermana. Vio a Catherine alisar el cabello de la niña con su mano libre, un movimiento tan automático que era como respirar. Observó la forma en que las 3 se movían unas alrededor de otras. Una unidad. Una familia que había aprendido a ser una familia sin la pieza que se suponía que debía estar allí. ¿Por qué no enviaste una carta?, preguntó. ¿Dónde la enviaría? No tienes nombre. No tienes dirección. Tienes un caballo en una dirección. Norte. Norte. Se suponía que debía enviar una carta al norte. Casi sonrió. Casi. Pensé en ello todos los días durante el primer año. Luego dejé de pensar en ello porque pensar en ello era más difícil que no pensar en ello. Y luego llegaron los niños y los niños fueron suficientes. ¿Cuáles son sus nombres? James como mi padre y la niña se llama Rose, sin ningún nombre en particular. Simplemente me gusta el nombre James. Su hijo se llamaba James. El niño lo miraba con esos ojos azul grisáceos y el desconocido pudo ver la pregunta que se formaba tras ellos. La pregunta que todo niño de 5 años se hace tarde o temprano, la pregunta que Catherine había estado respondiendo sola durante 5 años. Mamá, dijo el niño, ¿quién es él? Catherine miró al desconocido. El desconocido miró a Catherine, y entre ellos, en el espacio donde residía la respuesta, todo el salón se quedó en silencio. Es alguien que ha viajado mucho para encontrarnos, dijo Catherine. Y nos va a ayudar.
El desconocido extendió la mano por encima de la mesa y la puso sobre la cabeza del niño. James no se apartó. Miró la mano del desconocido y luego su rostro, y algo cambió en su expresión. No fue reconocimiento, era demasiado pequeño para eso, sino aceptación. La aceptación de un niño que ha estado esperando algo sin saber qué era y que acaba de sentir su llegada. El desconocido recorrió el pueblo esa tarde. Scout siguió suelto. La caballeriza tenía 12 caballos, los hombres de Earl. El dueño era un anciano llamado Briggs, que tenía registros de décadas atrás, registros de caballos, llegadas y salidas, fechas y marcas. Earl lo ha estado comprando todo, dijo Briggs. 6 familias en 2 años. El mismo juego siempre. Un abogado presenta una deuda falsa. El secretario del condado y Clayton la sellan. La familia no puede luchar contra un papeleo que no pueden permitirse. Se van o pierden. Y Catherine es la última. Earl quiere el arroyo. Sus 40 acres se encuentran junto al único arroyo con agua permanente en el valle. Ella se negó durante 2 años. Earl se cansó de los no. Había una mujer llamada Mars que administraba la pensión. Ella había llevado sus propios registros, fechas de partida de las familias, lo que le contaron al marcharse. 6 familias, 6 historias, cada una terminando con un documento de un abogado, un sello del secretario del condado y un largo viaje a otro lugar. El desconocido lo cotejó todo, los registros de caballos de Briggs, los registros de la pensión de Marcia. Y algo más, el registro territorial. La escritura de Catherine se registró en 1879. El registro aún existía. La casa podía arder, pero la oficina territorial no. Cabalgó hasta la estación de relevo a 8 millas al este y envió 3 telegramas. Comisión Federal de Tierras, Oficina del Alguacil de los Estados Unidos, Oficina de Tierras Territoriales solicitando una copia certificada de la escritura de Catherine Avery. Cada telegrama contenía fechas, nombres, cantidades pagadas al secretario del condado y la descripción de una mujer y 2 niños encadenados a un poste mientras su casa ardía. Había reglas en la frontera, las viejas reglas, las que existían antes de que hombres como Earl aparecieran con abogados y compraran secretarios. No se encadenaba a una mujer a un poste. No se encadenaba a niños. No se quemaba una casa para destruir los registros que había dentro porque los registros demostraban que estabas mintiendo. Y no se le hacía nada de eso a la familia de un hombre que todavía estaba allí en el camino, todavía cabalgando, todavía portando el código que decía que estas cosas eran sagradas. El hogar de una mujer, los hijos de un hombre, la escritura entre ellos, el código no escrito, cómo se protegían realmente las familias, cómo se poseía realmente la tierra, qué pasaba con los hombres que encadenaban niños a postes y quemaban casas para ocultar lo que habían hecho. El código completo, cada regla, cada consecuencia. Se llama el Código del Oeste. Está en el comentario fijado. Empezó con los hombres de Earl al amanecer. 12 hombres. Trabajó rápido porque Catherine y sus hijos dormían en el suelo del salón, y cada hora que pasaban sin un hogar era una hora de más. Los 6 hombres de la calle ya estaban conmocionados. El extraño los encontró en la caballeriza y les mostró los telegramas, y no discutieron. No hicieron los cálculos. Ya sabían los cálculos. Habían visto la cara del extraño cuando miró esas cadenas, y sabían que el hombre que había estado en esa calle no estaba fanfarroneando, ni negociando, ni iba a detenerse. 6 desaparecidos antes del desayuno. Encontró a 3 más en la pensión y les mostró los registros de Briggs, con sus nombres vinculados a incautaciones de propiedades específicas. 3 más se habían ido al mediodía. Los últimos 3 tardaron más. Les mostró los registros de Mars, el número de expediente territorial y el telegrama federal. Y uno por uno, hicieron los cálculos que todo hombre en su posición acaba haciendo. Al atardecer, Earl no tenía a nadie. Primero encontró al abogado de Earl, un hombre llamado Colby que tenía una oficina encima de la tienda general. Delgado, nervioso, con gafas. El desconocido puso el número de expediente territorial sobre su escritorio.
La escritura de Catherine Avery está archivada en la oficina territorial. No se puede quemar un expediente territorial. Se puede quemar una casa, recibos y cartas, pero no se puede quemar una escritura que está en una oficina gubernamental en la capital. Cada deuda falsa que haya fabricado está a punto de ser revisada contra los expedientes originales. Abra sus archivadores. Colby abrió sus archivadores antes de que el desconocido terminara de hablar. 6 familias, 6 deudas falsificadas. Firmó una declaración con las manos temblando tanto que la firma era apenas legible. Vincent Earl llegó al anochecer. Cabalgó hasta el pueblo en un caballo bayo con 2 alforjas y la mirada de un hombre que había oído la noticia y había venido a verlo con sus propios ojos. Era de estatura, complexión y rostro promedio. El tipo de hombre con el que te cruzarías por la calle y nunca te acordarías. El tipo de hombre que contaba con ser olvidado porque los hombres olvidables se salen con la suya con cosas que los hombres memorables no pueden. Se detuvo en medio de la calle y el desconocido estaba allí de pie con Catherine a su lado. No detrás de él, a su lado. Ella sostenía a Rose en su cadera. James estaba de pie frente a ellos con sus pequeños puños apretados a los costados y sus ojos azul grisáceo fijos en el hombre que había encadenado a su madre y quemado su casa. «Tus hombres se han ido», dijo el desconocido. Tu abogado abrió sus archivos. El secretario del condado está nombrado en un telegrama federal y la oficina territorial tiene una copia certificada de una escritura que dice que las 40 acres que intentaste robar pertenecen a Catherine Avery. La casa que quemaste estaba en su tierra. El arroyo que querías es su agua. Los niños que encadenaste son sus hijos. Dio un paso adelante. Y el mío. Earl miró al desconocido, luego a Catherine, luego al chico con la mandíbula y los ojos. Del desconocido. El parecido era innegable. La conexión estaba escrita en los huesos y la sangre, y en los ojos azul grisáceos que le devolvían la mirada desde 2 rostros. Uno curtido por 40 años de camino y el otro aún tierno por 5 años de infancia. Encadenaste a un niño de 5 años a un poste, dijo el desconocido. Encadenaste a una niña de 3 años. Quemaste la casa donde dormían. Hiciste eso por un arroyo. Su voz se apagó. He hecho muchas cosas en muchos pueblos, y he dejado marchar a muchos hombres. Te estoy dejando marchar ahora mismo, pero quiero que entiendas que me está costando todo lo que tengo dejarte marchar. Así que marcha. Marcha ahora antes de que deje de permitírtelo. Tienes hasta que lleguen los alguaciles, dijo el extraño. Eso es más misericordia que la que mostraste a una mujer y 2 niños cuando los encadenaste a un poste y quemaste su casa. Earl giró su caballo y cabalgó hacia el sur. No miró atrás. Los hombres olvidables siempre corrían. Corrían porque ser atrapados significaba ser vistos, y ser vistos significaba ser recordados, y ser recordados era lo único que no podían sobrevivir. El pueblo salió. Wheeler trajo bebidas. Briggs trajo troncos para su caballo y los apretó contra su pecho. Marsh comenzó a escribir cartas. 6 familias, 6 direcciones. Vuelvan a casa. Catherine se paró en la calle y miró donde había estado la casa. El marco era negro contra la puesta de sol. El jardín estaba pisoteado. La cerca que el extraño había construido hacía 7 años estaba rota en 3 lugares. La reconstruiré, dijo el extraño. Ella lo miró. Te quedarás. Él miró a James. El niño le devolvía la mirada con esos ojos. Sus ojos. El niño que no conocía a su padre estaba parado a 1 metro de él. Me quedaré hasta que esté construida. Y entonces él no respondió. Ella no insistió. Lo había conocido hacía 7 años, y lo conocía ahora. Y el camino era el camino. Y algunos hombres no dejaban de cabalgar sin importar lo que les esperara cuando lo hicieran. Pero Scout se acercó y se paró junto a James y bajó la cabeza. Y el niño puso su mano en el hocico del caballo. Y Scout no se movió. El caballo que nunca se quedaba, el caballo que siempre giraba al norte, se quedó quieto y dejó que el niño lo tocara y sopló aire cálido en el rostro del niño y no giró.
Catherine lo vio. El extraño lo vio. Y algo en el espacio entre ellos cambió. No una decisión, no una promesa, sino la posibilidad de una. La posibilidad de que el camino pudiera doblarse. La posibilidad de que el norte pudiera esperar. James miró al extraño. ¿Vas a ayudarnos a construir una casa nueva? Sí. ¿Sabes cómo? Yo construí la última. El niño lo miró. 5 años y ya haciendo los cálculos que hacen los niños de 5 años cuando el mundo les da una información con la que aún no saben qué hacer. Miró al extraño, miró la casa quemada y miró el rostro de su madre. Y los cálculos aún no cuadraban, pero lo harían. Algún día lo harían. Nos vemos en el camino. Y el código que lleva el extraño, el que Catherine siguió cuando crió a 2 hijos sola en una casa que él la ayudó a construir. El que dice, tu familia es tu familia estés ahí o no y ninguna cadena es lo suficientemente fuerte como para retenerlos, y ningún fuego es lo suficientemente caliente como para quemar lo que es real. Eso está en el comentario fijado.